Futbolistas que la bebida les arruinó la carrera. Mágico González. La más grande estrella que ha dado el fútbol centroamericano se llama Jorge Alberto González Varillas, un atacante salvadoreño que tenía todo el talento del mundo para llegar a lo más alto del fútbol, incluso con mayor proyección que el mismísimo Diego Armando Maradona, reconocido por el propio argentino. Pero el mágico tenía un pequeño gran problema: le encantaba la fiesta y el degenere. En 1982, Jorge Alberto deslumbró en el Mundial de España con su selección, a pesar de que los salvadoreños perdieron sus 3 partidos. Y estuvo a una cita de firmar contrato con el Paris Saint-Germain, pero el tipo se dio el lujo de no presentarse al día de la firma. Es entonces cuando apareció el Cádiz, equipo donde el futbolista recibió el apodo del Mágico, por su magia con el balón. Y a pesar de tener ofertas del Barcelona y otros equipos italianos, nadie parecía lo suficientemente valiente o lo suficientemente paciente para aguantar un tipo que, aunque tenía mucha habilidad, se pasaba la noche en antros, era impuntual y llegaba enfiestado y briago a los partidos importantes. Nadie excepto el Cádiz, donde hablar del Mágico González es hablar del máximo ídolo del equipo. Paul Gascoigne, canterano del Newcastle, era uno de los futbolistas más emocionantes a finales de la década de los 1980. Tanto así que en 1988 los Spurs lo compraron a cambio de 2.2 millones de libras, que para entonces era una cifra de escándalo. 2 años después, Gazza, como era conocido, fue llamado al Mundial de Italia 90, donde junto a Gary Lineker comandó su selección hasta la semifinal, perdiendo el partido en penales ante Alemania. A la temporada siguiente, Gazza estaba viviendo una de las mejores temporadas de su carrera, hasta que una lesión de ligamentos lo inhabilitó durante un año entero. Y debido a eso, el Tottenham decidió venderlo al Lazio, y ahí comenzó el principio del fin. De entrada, el inglés pasó un año entero lesionado, y cuando estaba a punto de rehabilitarse, se volvió a lesionar tras una noche en el bar. Y es que en Italia, el tipo comenzó a sufrir una fuerte adicción a las drogas y al alcohol, que lo persiguieron el resto de su carrera. Según el propio Gascoigne, llegó a tomarse por día hasta 4 botellas de whisky acompañadas de 16 nieves de enero. El resto de la carrera del inglés estuvo cargada de altibajos. Siempre que llegaba un nuevo equipo se volvía la estrella, pero pasada la emoción inicial su nivel se iba al suelo, mayoritariamente producto de sus problemas emocionales y con los excesos, lo cual se acrecentó tras su retiro a principios del siglo XXI, cayendo en un hoyo del que afortunadamente ya pudo salir en 2019. Crudit Peña. El más grande problema de Carlos el Gullit Peña siempre ha sido el alcohol. Desde los tiempos en que era la estrella del histórico León del bicampeonato, al Gullit ya se le conocía por bebedor. Incluso en algunas ocasiones, Gustavo Matosas ya solo le pedía que estuviera presente el día que tenía que estar, llegara como llegara. Y es que como era la estrella del equipo, pues ¿para qué decirle algo? En 2018, el ya famoso bebedor fue reclutado por el campeón Julio César Chávez, quien lo llevó a su clínica de rehabilitación, a ver si ya le bajaba su desmadrito. Pero parece que ocurrió todo lo contrario, pues desde entonces el Gullit ha sido visto en estado de embriaguez en cada oportunidad. Y aunque ha tenido un desempeño bastante bueno, principalmente en equipos centroamericanos, no cabe ninguna duda que el Gullit tenía para ser uno de los más grandes del fútbol mexicano, pero por culpa de la maldita bebida terminó siendo uno más del montón. Ronaldinho. El futbolista brasileño es probablemente uno de los jugadores más habilidosos en la historia del deporte, aclamado por muchos y odiado por casi nadie. Ronaldinho hizo lo que quiso cuando era futbolista: ganar todo con sus clubes, ganar todo con su selección y beberse hasta el agua del florero en cada oportunidad. Hasta la fecha, si algo le gusta a Ronaldinho más que el fútbol o las mujeres, es el alcohol y el degenere, mismas que fueron las responsables que con 28 años, Diño abandonara el Barcelona, y que años más tarde lo llevaron a jugar con el Querétaro de México. Pues resulta, a una de las múltiples fiestas de Ronaldinho, un día llegó Joaquín El Capi Beltrán, entonces director deportivo del Querétaro, quien se enfiestó un rato con el brasileño. Y a Ronaldinho le cayó también que un directivo de un equipo se empedara con él, que no dudó ni un solo segundo en escoger a su nuevo club. Giovanni Dos Santos. En el año 2007 el Barcelona tenía 3 grandes problemas, y todos tenían nombre y apellido: Lionel Messi, Bojan Kirki y Giovanni Dos Santos. Estos 3 niños de la Masía eran los elegidos para comandar una época gloriosa en Barcelona. Sin embargo, solo había 2 lugares disponibles, y el sacrificado fue el mexicano, entonces reciente campeón del mundo sub-17, que fue comprado por el Tottenham,
donde se pensaba sería la estrella que el equipo tanto necesitaba. Pero la realidad fue totalmente diferente. Gio nunca pudo sentarse en el fútbol europeo, no por su calidad, sino por su amor a los excesos y a la vida nocturna que el niño descubrió cuando llegó a Londres. Con el pasar de los años, Giovanni comenzó a ser conocido como Giobrandi, y reflejado en su máximo esplendor siempre que iba a jugar con la selección mexicana, donde era uno de los principales promotores para degustar de la agüita amarga. Adriano. La historia del emperador Adriano es una de las más tristes del fútbol mundial, pues con 22 años era la estrella del Inter de Milán y tenía toda una maravillosa carrera por delante, pero la vida le dio un duro golpe tras el fallecimiento de su señor padre en agosto de 2004. Adriano nunca pudo superar su pérdida y poco a poco fue refugiando su dolor en el alcohol, hasta quedar en la bancarrota total, producto de las malas decisiones, y un duelo que a la fecha no termina de sanar. Garrincha. Manuel Francisco dos Santos fue uno de los héroes que le dieron su primer título mundial a Brasil en el ya lejano 1958. Reconocido como el mejor gambeteador de la historia del fútbol, Garrincha padeció una condición física que provocaba que una de sus piernas fuera más grande, situación que le acarreó muchas lesiones a lo largo de su carrera, las cuales fueron el detonante para hacerlo caer en el mundo del alcohol, lugar del que ya nunca pudo salir, y que a partir de 1962 fueron mermando su nivel futbolístico. Ya en 1983, a sus 49 años, Garrincha abandonó este mundo, solo y empobrecido, por complicaciones médicas derivadas de su alcoholismo. Jack Daniel Grealish. Quizás es demasiado pronto para dar por perdida la carrera de Jack Grealish, pero es que su estancia en el Manchester City ha dado más de qué hablar por beberse hasta el agua del florero que por actuaciones en el terreno de juego. Y es que uno esperaría que al tener que requerir la ayuda de sus compañeros de equipo para poder caminar, luego de andar bien borrachín, sería suficiente advertencia para Pep Guardiola del profundo amor de Jack Daniel Grealish por el alcohol. Pero tuvieron que pasar 2 años y una temporada espantosa para que Guardiola pudiera identificar al Homero Simpson que tenía en su equipo, y que hoy ya está corriendo a patadas.